Antes que nada me presento, mi nombre es Marlon Ocampo, prácticamente ya egresado del pregrado de Ciencias Políticas de la facultad y miembro activo del Semillero de Estudios Geopolíticos y Análisis Global, ¿cierto? El día de hoy les vamos a presentar el conversatorio, la charla acerca de Myanmar, la larga noche de los golpes de Estado. ¿Listo? Y para esto hemos traído a cuatro miembros del semillero, dos del semillero de geopolítica y dos en alianza, ¿cierto? En alianza con el semillero de estudios asiáticos. Eh, para eso les traemos a Michelle Giraldo, eh, estudiante del pregrado de ciencia política actualmente y participante activa del semillero del CEGAC, ¿cierto? El semillero de estudios geopolíticos y análisis global, que de ahora en adelante iré CEGAC, pues para resumir. Ella tocará el tema de Aung San Suu Kyi, que es la presidenta depuesta en el golpe de Estado que ha habido recientemente, y el tema del Tamadao, que es el ejército. En segundo lugar viene el profesor Gustavo Soto, que nos va a presentar todo unas perspectivas del conflicto étnico que se está llevando a cabo o que, digámoslo, sucede actualmente en Myanmar, y más principalmente el tema de los rohingyas y de la etnia de los karen. Listo. También está Sergio Duque, miembro, representante del Semillero de Estudios Asiáticos, en el que nos va a dar todo un contexto territorial y sociocultural desde la independencia de Birmania hasta el año 2011. Y por último, para ya cerrar el conversatorio, viene el profesor Javier Sánchez, que nos va a dar perspectivas tanto internas como internacionales de Myanmar. Esos son nuestros cuatro ponentes del día de hoy y espero pues que puedan disfrutar mucho de la charla que se nos presente y generar debate acerca de lo que está sucediendo en este país asiático. Bueno, para empezar, le cedo la palabra a Sergio Duque, que es el primero en hablar por la cuestión del contexto necesario para entender las demás charlas que se nos presentan. Sergio, adelante. Buenas tardes a todos los presentes, espero que se encuentren muy bien. Y para entrar en contexto, muchas gracias Marlon por la presentación. Voy a compartir esta pantalla en donde voy a mostrar unas pequeñas imágenes de referencia para poder guiarnos mucho mejor. En el contexto geográfico de Birmania, en primer lugar, hay que tener en cuenta que este país es ubicado en el sureste asiático, exactamente entre la India, Laos y Tailandia, aunque también comparte fronteras con países como China e inclusive la propia India, y tiene salida al Océano Pacífico. Su capital es la ciudad de Naypyidaw, aunque anteriormente, y es la ciudad más grande del país, es la que se denomina Yangon o anteriormente Ragún, que era durante el periodo del Imperio Británico. Ya aquí más adelante se puede ver lo que tiene la bandera, el mapa del país y de dónde queda la actual capital. Ahora bien, centrándonos en el contexto histórico, desde la Segunda Guerra Mundial hay que tener en cuenta esos personajes que estaré mostrando. El primero de ellos se llamará Aung San Suu Kyi, que es el padre de la actual Aung San Suu Kyi. Este señor, el que pueden ver aquí a la izquierda de la pantalla, fue un general del ejército birmano. Bueno, en realidad fue más que todo un líder nacionalista, que en la Segunda Guerra Mundial colaboró primero con los japoneses, después cambió de bando, terminó colaborando con los británicos y contribuyó a la independencia, perdón, a expulsar a los japoneses de Birmania en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Después también contribuyó al papel de la independencia, siendo el primer ministro de lo que se llamaba entonces la colonia británica de Birmania. No obstante, estaba en negociaciones para proceder con la independencia del país, con los británicos.
Este hombre era muy querido por el pueblo y había logrado cierta unión, inclusive llegó a tener un pacto con unas minorías del país birmano, que más adelante el profesor Gustavo Adolfo ahondará en el asunto, sobre la unificación y sobre el plan político del país. Pero en 1948 fue asesinado, del cual llegó su sucesor, el hombre llamado UNU, el que se encuentra en el centro de la pantalla. Este hombre UNU, que era el, por así decirlo, el prohijo o el predilecto de Aung San, fue quien tomó las riendas del país una vez declarada la independencia, con el antiguo nombre de Birmania. Todavía no se había cambiado al actual de Myanmar. Este hombre le tocó un periodo muy turbulento, conflictos étnicos con los comunistas, pobreza. Tuvo un periodo muy turbulento, pero logró mantener el país unido. Eso es lo, único, es lo que se le abona. Tanto él como Aung San Bogyokwe son considerados los padres del Estado birmano. Este hombre en 1960 entregó el poder al general Ne Win, que es el líder de la junta militar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de lograr una erradicación o derrota total de los rebeldes, especialmente que estaban coaligados con las minorías étnicas que, según ellos, socavaban el país. Ne Win logró no derrotarlos completamente, pero sí poner una situación que no fuese tan peligrosa para la estabilidad de la nación. No obstante, en 1962, en las elecciones, porque se había organizado este estado como un estado parlamentario, al estilo occidental, UNO y su partido ganaron por una amplia mayoría, pero los militares, bajo el mando de Ne Win y la famosa junta militar birmana, estaban en contra, lo que ocasionó que realizaran un poder de Estado y a partir de ese momento llegaron ellos a controlar el país. Cuando Ne Win volvió al poder, en un momento la población estuvo a su favor, porque el Ejército Nacional Birmano se había mostrado como la única institución sólida y la institución de mayor afecto y predilección de parte del pueblo. E inclusive, ya dentro del contexto de la Guerra Fría, que ahora nos adentramos, este junta militar tomó un camino no alineado. Tuvo políticas de carácter socialista, sí, pero no alineadas con la Unión Soviética o con China. Simplemente hizo, por así decirlo, un socialismo propio. En resumen, colectivización de tierras, estatización de entidades privadas, proclamar que no hubiera ninguna religión de carácter oficial, cosas por el estilo. Y a partir de ahí se siguió con el transcurso bajo el gobierno militar. Ya en mediados de la década de los 80, a raíz de los conceptos internacionales, el debilitamiento de la URSS y de los países socialistas, se generó en Birmania, en esos contactos, pese a haber sido relativamente hermético por la junta militar, un levantamiento, el levantamiento 8888, que esto da constancia de el día 8 del mes 8 del año 1988. Este es el primer levantamiento de carácter civil contra la junta militar de importancia. No obstante, este levantamiento fue aplastado de una manera, por así decirlo, implacable. Más de 3.000 muertos de parte de la junta militar birmana, haciendo algo similar a lo que pasó en Tiananmen, en China. En vez de negociar con la población, lo que hicieron fue aplastar el levantamiento con los tanques. Y aquí entra a participar, ya retornando al país, la hija de Aung San, quien es Aung San Suu Kyi, de la cual más adelante nos estará hablando Michelle. Después de reprimir este levantamiento, resulta que la figura de Aung San Suu Kyi empezó a ser muy fuerte a medida que pasaba el tiempo, a pesar de que existía la junta militar, y que inclusive la junta militar, viendo los cambios y el contexto internacional, realizaron cambios como la abolición del proyecto socialista, permitiendo cierta libertad de prensa,
declarando que abolió el ateísmo de Estado, generando una privatización de la economía hasta cierto punto. Esas medidas se fueron aboliendo poco a poco, pero el poder político se mantenía en la junta, pasando de un líder tras otro hasta llegar al señor Tan Shen. Que este señor Tan Shen, si bien entró de alguna manera a conciliar con Aung San Suu Kyi, puesto que esta mujer tenía mucho respaldo popular y por las proclamas de democracia de la nación, o mejor, del pueblo de la nación, lo hizo una especie de apertura, pequeña y lenta, pero con ciertas prerrogativas para los militares. Tanto así que en el año 2007 el pueblo se cansó e inició lo que llama la Revolución de Azafrán, que lo puso tras las cuerdas a la junta militar y la obligó a realizar proyectos democráticos de mayor calibre, permitiendo inclusive la creación de un partido que se llama la Liga Nacional Democrática, encabezado por Aung San Suu Kyi, el cual posteriormente, bajo la famosa constitución del 2011, en la cual se dice, entre comillas, que se dio la apertura general a la democracia en Birmania, llegó a obtener el control del gobierno. No obstante, los militares dejaron dos pequeñas, por así decirlo, prebendas a su favor, que el 25% de todo, de todo el Congreso estaría a cargo de los militares, tenían que ser militares, y que Aung San Suu Kyi no podría ser presidenta del país porque se prohibía a cualquier persona birmana que tuviese un cónyuge o un hijo de otra nacionalidad llegar a ese cargo. Por lo tanto, al final Aung San Suu Kyi tuvo que llegar a una especie de cargo de primer ministro para poder asumir las funciones del gobierno birmano. Pero eso ya será tomado por los otros panelistas. Muchas gracias, Sergio, por la intervención que nos acabaste de dar. Es un interesante y un amplio contexto acerca de la situación histórica, de cómo se ha vivido en Birmania y una sumatoria de sucesos que nos llevan hasta hoy. A continuación viene Michelle Giraldo con la presentación acerca de Aung San Suu Kyi. Michelle. Bueno, buenas tardes. Para comprender mejor la coyuntura actual de Birmania, es necesario analizar cuál ha sido el rol de Aung San Suu Kyi. Bueno, como mencionó Sergio ahorita, pues su padre fue fundador del ejército moderno del país, desempeñó un papel activo en la independencia de Myanmar y él fue asesinado en un atentado. Por otro lado, la madre de Suu, Kyi, fue nombrada embajadora del país en la India en 1960, por lo que Suu Kyi pasó la mayor parte de su juventud en ese país. Después de esto, ella se va hacia la Universidad de Oxford en Inglaterra y se casó con un académico conocido por su investigación sobre la cultura tibetana e himalaya. Ella vivió en Japón y Bután durante un tiempo para luego partir nuevamente a Inglaterra para criar a sus hijos Alexander y Kim. Años después regresó a la ciudad natal de ella debido a que su mamá se encontraba un poco enferma. En ese momento, cuando ella regresa al país, ella va a encontrar el país en una grave crisis política. Por esta época, Aung San Suu Kyi se va a convertir en la líder del movimiento democrático en Myanmar y miles de personas, incluidos estudiantes y monjes, salieron a la calle del país para exigir una reforma democrática. Ella dirigió una campaña pacífica de manera similar a la que hizo el legendario Mahatma Gandhi y el destacado activista de derechos humanos Martin Luther King. En 1988, Suu Kyi le pidió una reforma democrática pacífica y elecciones independientes, celebrando reuniones y recorriendo miles de carreteras de ciudad en ciudad. Sin embargo, pasó algo similar a lo que sucedió este lunes. El ejército de Myanmar, también conocido como Tatmadaw, asumió el poder con un golpe militar, reprimiendo brutalmente las protestas que son pro democracia en el país y envió a Suu Kyi a arresto domiciliario. La administración de la Junta Militar, que había aceptado la celebración de esas elecciones generales en mayo de 1990, no se dio el control, aunque la Liga Nacional para la Democracia, que es el partido liderado por Suu Kyi, ganara las elecciones.
La líder de Myanmar fue liberada en junio de 1995 después de 6 años de estar detenida. Sin embargo, esto no duró mucho porque nuevamente la junta militar volvió a arrestarla en septiembre de 2000 mientras ella viajaba a otra ciudad y la puso bajo arresto domiciliario por violar sus restricciones de viaje. Posteriormente, en el año 2000, fue nuevamente liberada incondicionalmente. Esta vez fue enviada a prisión por un conflicto entre sus partidarios y un grupo respaldado por el gobierno. A la política se le va a otorgar casa por cárcel y se le permite reunirse con funcionarios de su partido y diplomáticos electos. Sin embargo, no va a poder reunirse ni con sus hijos ni con su esposo. Suki, con todo esto, se ha convertido en un símbolo internacional de resistencia pacífica a la represión, con sus esfuerzos personales para mantener la democracia. Por esta razón, en 1991 fue galardonada como Premio Nobel de la Paz por su lucha por la democracia y los derechos humanos contra la violencia. Sin embargo, ella no pudo recibir el premio, solamente pudo recibir el premio cuando va a terminar su condena domiciliaria. Entonces, es pertinente que nos preguntemos, ¿ella cómo regresa a la vida política? El expresidente de Myanmar, Thein Sein, que llegó al poder en 2011 después de 50 años de gobierno de la junta militar en el país, reformó varias áreas y amplió la libertad de prensa. Suki fue elegida como miembro del Parlamento en el 2012 como parte de estas reformas. En las elecciones de mitad de este periodo, el electorado demostró totalmente su confianza en Suki y en su partido, ganando 43 de los 45 escaños del Parlamento. Pasados 3 años, en las elecciones celebradas en el año 2015, el partido de Suki logró una aplastante victoria. Sin embargo, ella no pudo postularse a la presidencia en las elecciones porque la Constitución de Myanmar prohíbe ese cargo a aquellas personas, como mencionaba Sergio, cuyos familiares en primer grado son ciudadanos de otros países y pues los hijos de Suki son británicos. Sin embargo, ella logró convertirse en la líder del facto de país como presidenta del Consejo de Estado y ministra de las Relaciones Exteriores, después de las elecciones. A pesar de todos estos logros democráticos, se sabe que el ejército en Myanmar continúa dentro del marco de la Constitución y limita totalmente la capacidad de gobierno de Suki para realizar reformas importantes en el país. Porque la Constitución de Myanmar otorga a las Fuerzas Armadas una cuarta parte de los escaños en las áreas inferior y superior del Parlamento Nacional y esto les permite vetar cualquier cambio del estatuto. De hecho, para ejemplificar qué tanto poder tiene el Tatmadaw, podemos mencionar que Birmania pasó a llamarse Unión de Myanmar en 1989 por la decisión de la junta militar que gobernaba el país entonces y justificó este cambio de nombre argumentando que Birmania es un término birmano y esta es la lengua de los Bamar, la cual discrimina a las demás etnias del país, mientras que Myanmar es un término más inclusivo. Posteriormente, con la nueva constitución, que la constitución de 2008, vuelve y se cambia el nombre por la actual denominación que es República de la Unión de Myanmar. Poco antes, como otro ejemplo, en 2005 la junta militar había decidido trasladar la capital del país, decidió pasar la capital de Rangún a Naypyidaw. Y aunque a la fecha no se tienen muy claras las causas, podemos analizar que está estrechamente vinculado con el miedo que tienen las autoridades de perder el poder y el deseo personal de su líder supremo de dejar un legado histórico y la necesidad de controlar las regiones periféricas. Ahora bien, desde que Suki se convirtió en la líder de su país en el 2016 y tras la apertura democrática del mismo, ella ha sido condenada por los líderes internacionales y activistas que alguna vez le dieron su apoyo. ¿Esto por qué? Porque Suki ha guardado silencio ante el éxodo de cientos de miles de musulmanes rohingya de Myanmar hacia el país vecino, hacia Bangladesh, debido a la persecución tan fuerte que ha hecho la junta militar. La comunidad internacional la ha señalado por no condenar a los militares que incurren en estas acciones y dice que conoce las atrocidades que se están cometiendo, pero que se niega a denunciarlas en voz alta. Sin embargo, aún hay personas que la respaldan en el ámbito internacional y nacional es muy querida todavía, nacionalmente es muy querida, y ellas señalan que
y estos señalan que ella es una política pragmática, que está tratando de gobernar un país multiétnico con una compleja historia y una mayoría budista que tiene poca simpatía por los Rohingya. Ahora bien, ¿quién es el Tatmadaw? El Tatmadaw es el nombre oficial de las Fuerzas Armadas de Birmania. Está administrado por el Ministerio de Defensa y lo compone el Ejército, la Armada y las Fuerzas Aéreas. Asimismo, el Ejército de Birmania controla grandes intereses comerciales en la minería, telecomunicaciones, textiles, hoteles e incluso en el mercado de la cerveza. Además, el Tatmadaw no tiene que enfrentarse bajo la supervisión civil y puede bloquear posibles cambios a la Constitución. Por otro lado, el Tatmadaw ha estado envuelto en una amarga batalla con los insurgentes étnicos y los narcoejércitos desde que su país volvió a la independencia. Recientemente, el Tatmadaw ha sido acusado ampliamente por organizaciones respaldadas por Occidente por delitos de derechos humanos que incluyen la limpieza étnica, la tortura, la agresión sexual y masacres hacia civiles. Entonces, ¿cómo se justifica el golpe de Estado? El ejército birmano ha justificado este hecho apelando al artículo 417 de la Constitución vigente de 2008. Este apartado autoriza a las Fuerzas Armadas a hacerse con el poder si consideran en grave peligro la unidad del país. En este caso, el grave peligro era el resultado de las elecciones que se habían celebrado en noviembre, las segundas en las eras de transición democrática. Suki había repetido la avalancha de votos a favor que ella había logrado en 2015. En noviembre, esta formación se hizo con el 83% de los 476 escaños en el Parlamento, mientras que el Partido de los Militares, el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, solo consiguió 33. Esto es un golpe difícil de equilibrio entre el gobierno civil y los mandos militares que planificaron la transición con la idea de mantener siempre su importante cuota de poder. Por tal motivo, el Partido de Solidaridad, afiliado a los militares, denunció sin aportar ninguna prueba, ninguna evidencia, irregularidades amparadas por la situación provocada por el COVID-19 y supuestas malas prácticas por parte de la Comisión Electoral. Y desde la proclamación de los resultados no han cesado los rumores sobre corrupción en este proceso electoral. Ahora bien, ¿quién gobierna Myanmar? El nuevo gobernante es el general Min Aung Hlaing, de 64 años, el cual evitó la jubilación forzada como el jefe del Tatmadaw al extender su mandato en el 2016 por 5 años, razón por la que algunos especulan que el golpe de Estado fue diseñado para preservar el poder del general a medida que se acercaba su edad de jubilación prevista para finales de este año. Min Aung también ocupa altos cargos en Myanmar Economic Holdings y Myanmar Economic Corp. Este es un duopolio secreto de propiedad militar que ha acaparado las partes más lucrativas de la economía del país. Para finalizar, es pertinente que entonces traigamos a colación algunas de las críticas que se han hecho frente a este golpe de Estado. En primer lugar, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, amenazó al país con varias sanciones y pidió a otros países que presionen a los militares para que liberen a los detenidos. Y también es conveniente traer a colación que Estados Unidos ya había puesto en el 2019 sanciones a Min Aung Hlaing por su papel tan brutal de represión contra los Rohingya, de los cuales miles de cientos han sido desplazados y aterrorizados. Por otro lado, el Comité del Nobel noruego también repudió el golpe de Estado en Myanmar y el arresto de Suki y otros líderes. Finalmente, Amnistía Internacional, junto a otras organizaciones de derechos humanos, han pedido la imposición de sanciones financieras selectivas contra el general Min Aung Hlaing y otros líderes militares por su responsabilidad en los crímenes atroces contra diversas minorías étnicas en todo el país, incluidos obviamente los Rohingya, y también han solicitado un amplio embargo de armas a Myanmar y sobre todo remitir esta situación a la Corte Penal Internacional. Gracias, Michelle, por
esa gran intervención. Las preguntas que se consignen en el chat van a ser para el final, para la ronda de preguntas. Listo. Ciertamente, con la exposición de Michelle, sabemos que Myanmar es un país complejo, un país con muchas dificultades, tanto políticas como sociales. Para eso viene también el profesor Gustavo, el coordinador del semillero del CEGAC, que nos va a hablar de los conflictos étnicos y va a hacer énfasis en el conflicto de los Rohingya, la etnia musulmana. Profesor Gustavo, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Marlon. Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando y que nos están siguiendo a través de este Facebook Live. Precisamente como Marlon lo acaba de manifestar y también de alguna manera Michelle en su intervención lo mencionó, mi exposición se va a centrar concretamente en los conflictos étnicos de Myanmar. Voy a hacer referencia solamente a dos. El primero de ellos es con la etnia Karen, lo voy a tocar muy brevemente. Y el segundo, en ese sí me voy a detener un poco más, es el conflicto que existe con la minoría musulmana Rohingya en este país. Voy a pasar a compartir pantalla de la presentación que tengo para hablar del tema de los conflictos étnicos en Myanmar. Bien, sea lo primero mencionar entonces que para hablar de este tema de los conflictos étnicos, quiero manifestar o dar el dato que en Myanmar se reconocen más de 100 grupos étnicos por parte del mismo gobierno del país. La mayoría de la nación de Myanmar pertenece a una etnia, que es la etnia Bamar. De alguna manera tiene relación con el nombre anterior del país, que es Birmania. Los Bamar son el 68% del país. Y fundamentalmente los miembros de este grupo Bamar, que es la etnia mayoritaria de Myanmar, profesan el budismo como religión. Entonces ahí tenemos un grupo mayoritario con una fe mayoritaria, que son los Bamar, que profesan el budismo. Ahí vamos empezando a entender cómo se va tornando complejo esta situación del conflicto étnico y también que tiene que ver con el tema del golpe de Estado. Históricamente, en Myanmar, antiguamente llamada Birmania, se han presentado toda una serie de conflictos entre grupos armados y los sucesivos gobiernos de Myanmar, que la mayor parte del tiempo, casi siempre, han estado precedidos por juntas militares, o sea, son grupos étnicos alzados en armas contra los sucesivas juntas militares, salvo pues los gobiernos civiles que han habido, los recientes de He Kyaw, donde realmente el poder era Aung San Suu Kyi. Este mapa nos muestra claramente lo complejo de entender el tema étnico en Myanmar. Hay una cantidad de etnias que están dibujadas ahí en diferentes colores en el mapa. Como les manifestaba, voy a centrarme en el puntero, les voy a señalar, voy a centrarme concretamente en el conflicto Karen, ¿cierto? En el estado Kajin, o también llamado Karen, y acá, en esta parte de la costa del estado Rakhine, donde predominan los musulmanes Rohingya. Bien, en ese orden de ideas podemos ver cómo la serie de conflictos armados que han habido en el país han tocado diversas zonas, no solo Kajin o el conflicto con los Karen,
y Rakhine con los rohingyas, sino que han habido también en Kachin, donde han habido conflictos con otras minorías étnicas, Shan y otros estados, donde la conflictividad de los gobiernos, juntas militares con las minorías étnicas ha sido intensa durante todos los años que han precedido a este último golpe militar. Bien, como les decía, y vuelvo y les señalo con el puntero, el estado Kachin, o también llamado Karen, es habitado por un poco más de 2 millones de personas, donde la etnia Karen es la que predomina. E igualmente, más de la mitad de los habitantes de este estado profesan el cristianismo como religión. O sea, se empieza a mezclar lo étnico también con, si se quiere, un conflicto religioso. Aquí hay un elemento importante a tener en cuenta, y es que los Karen, la etnia Karen, ha tenido un brazo político, pues una agrupación política que es la Unión Nacional Karen, pero también, obviamente por su alzamiento en armas, generando un conflicto étnico contra las sucesivas juntas militares, se han agrupado en un grupo armado que se llama, o se llamó, el Ejército de Liberación Nacional Karen. Aunque históricamente esta lucha de los Karen en este estado ha estado enfocada en la independencia, o sea, lo que ellos realmente buscan es la independencia del resto de Myanmar. Recientemente, no sabemos ahora con la llegada al poder de la junta militar, recientemente los Karen habían virado hacia, en vez de una lucha por la independencia, buscar mayores niveles de autonomía. Es decir, que ya su lucha pasó de ser radicalmente en favor de la independencia a más bien buscar una autonomía dentro del estado de Myanmar, ser una especie de estado autónomo. Bien, el segundo de los conflictos que quiero que abordemos es el que existe en este estado de Rakhine o Rakhine, que lo estoy señalando acá con el puntero, entre el estado de Myanmar. Y cuando digo estado de Myanmar, es importante aquí tener en cuenta que es que no son solo las juntas militares, es que también se vio involucrado en los gobiernos civiles que han tenido el Partido Liga Nacional de la Democracia, cuya líder natural ha sido Aung San Suu Kyi, que sabemos que por un tema constitucional no puede ser presidenta del país porque se casó con un inglés, pero realmente es el poder detrás del poder en la Liga Nacional para la Democracia. Ese es tanto gobiernos civiles como militares en Myanmar están en conflicto con este tema rohingya. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué esto pasa. El primer aspecto que hay que tener en cuenta en este conflicto, en este estado de Rakhine con los rohingya, es que el gobierno de Myanmar, de mayoría bamar, budista, ni siquiera considera a los rohingya como ciudadanos del país. Adicionalmente, se les niega la nacionalidad, o sea, no tienen un pasaporte, no tienen una cédula que los identifique como nacionales de Myanmar, y su permanencia en el país es considerada tanto por los gobiernos militares como por el gobierno civil de la Liga Nacional para la Democracia, es considerada esa permanencia como una permanencia ilegal. En este mapa ya más detallado del estado de Rakhine, podemos ver cómo aquí se concentra fundamentalmente los rohingya. ¿Qué pasa con este conflicto? Es que involucra a un tercer país, que es a su vecino Bangladesh. Esta que estoy señalando en el puntero es la frontera entre Myanmar y Bangladesh, y aquí es donde de una manera muy fuerte se concentra la minoría rohingya. Entonces, ¿qué pasa? Que los rohingya, al ser rechazados de una u otra manera y en sucesivas arremetidas, si se quiere, por parte del Estado de Myanmar,
se refugian en Bangladesh, pero Bangladesh tampoco los reconoce como nacionales de su país. ¿Qué condición tienen los Rohingya en este orden de ideas? Apátridas. Tienen la condición de apátridas. O sea, son una minoría étnica que no tiene patria. Además, fueron excluidos del Censo Nacional de Myanmar del año 2014, por lo que no pueden votar en las elecciones de Myanmar. Pudieron votar, y eso lo vamos a ver luego, con un permiso de residencia temporal que se les dio en el año 2010, pero ese permiso desapareció y en las elecciones del 2015 no pudieron votar. Y adicionalmente han sido víctimas de violencia sistemática por parte de las Fuerzas Armadas de Myanmar. ¿Eso qué ha generado? Desplazamiento forzado hacia su vecino Bangladesh, de una manera muy violenta, como lo vamos a ver de pronto algunas imágenes que traigo en la presentación. Tan violenta que, mírese este dato, en el solo año del 2017 huyeron de Myanmar hacia Bangladesh 650.000 rohingyas. Esto significó que mientras que en el año 2017 en el estado de Rakhine los rohingyas eran alrededor de 1 millón de personas, para mediados de 2018 no quedaban a lo sumo más de 300.000. O sea, estamos hablando de un, si se me permite la expresión, brutal desplazamiento de personas masivo de un país hacia otro por una serie de acciones armadas. ¿Qué generó todo esto? Miren, esta imagen es la imagen que tomó un reportero para la agencia EFE de un grupo de musulmanes rohingya en una cerca en un campo de refugiados, en la llamada Tierra de Nadie. ¿Qué es la Tierra de Nadie? Es una zona entre la frontera de Bangladesh con Myanmar, pero ahí muy cerca a la frontera con Myanmar y el estado de Rakhine. O sea, ¿a dónde llegan estas personas? A campos de refugiados. ¿Quiénes gestionan estos campos de refugiados? ACNUR, que es una agencia de las Naciones Unidas. ¿Quiénes también tienen que ver con estas personas? Organizaciones como Amnistía Internacional, que son las que han denunciado toda esta violación sistemática de los derechos humanos de la minoría rohingya. Este es el mapa, muestra brevemente las flechas hacia donde, aparte de Bangladesh, huyen los rohingya. Incluso han llegado a lugares tan lejanos como Malasia e Indonesia, como lo vamos a ver luego. Esa tragedia migratoria fue muy evidente, no sé si lo recuerdan, esa noticia por allá en el año 2015, de un barco naufragando prácticamente a la deriva del Océano Índico, que no lo querían recibir en ninguna parte. No sé si se acuerdan de esa noticia. Resulta que esas personas que estaban dentro de ese barco eran musulmanes rohingya. En Tailandia no lo recibieron, después Malasia e Indonesia se tiraban la pelota. Finalmente un país recibió unos cuantos, Malasia, el otro Indonesia, por ser musulmanes. Tailandia, como es budista, dijo, no, yo no me entiendo con eso. Entonces, prácticamente los rohingyas son una minoría étnica rechazada, ni siquiera en Myanmar, sino que parece ser que en toda la región. En las elecciones del 2015 gana la Liga Nacional para la Democracia de Aung San Suu Kyi, y resulta que en esas elecciones la Comisión Electoral anula decenas de candidaturas de musulmanes y les negó el derecho al voto alrededor a 500.000 de rohingyas, que, como ya les había dicho, en el 2010 pudieron votar con un permiso de residencia temporal. Y resulta que en esas elecciones fue lo que desembocó esta huida en barco de esos refugiados. Se produjo, esa huida estuvo precedida de un episodio de violencia sectaria nuevamente, la mayoría budista en contra de la minoría musulmana rohingya. ¿Qué pasó? Finalmente, ya habían facciones armadas dentro de los rohingya, digámoslo así, defendiéndose de las arremetidas del
gobierno militar, pero a partir del 2015 ya se crea una organización armada Rohingya que recibe diversos apoyos, muchos de ellos del Medio Oriente, y algunos jóvenes Rohingya se integran a la lucha armada y empiezan a cometer acciones armadas de ataques a puestos policiales o militares en este estado de Rakhine. ¿Esto qué genera? Obviamente la respuesta absolutamente desproporcionada y brutal por parte del ejército de Myanmar, donde literalmente, miren esta imagen, arrasan tal cual aldea Rohingya. Esta es la imagen de una aldea Rohingya arrasada en septiembre del 2017 y los campamentos de refugiados a donde tienen que llegar los Rohingya en Bangladesh no tienen prácticamente ninguna condición sanitaria. ACNUR y Amnistía Internacional y otras organizaciones casi que tienen que empezar de la nada para proveer a estas personas de los mínimos básicos de subsistencia. Bien, ya concluyo diciendo lo siguiente. Con la llegada nuevamente al poder por parte de la Junta Militar en Myanmar, existe una probabilidad de que muchas de las insurgencias de grupos étnicos que habían firmado la paz con el gobierno, como es el caso del estado Arakan y también de los Karen, puedan nuevamente reactivar su accionar armado, tornando aún más inestable la ya de por sí compleja situación de este país. Y finalmente, otra conclusión, lo digo claramente, es que en el caso del conflicto con los Rohingya, concretamente con los Rohingya, la situación de los Rohingya difícilmente mejore, dado que tanto la Junta Militar como la Liga Nacional para la Democracia, partido de Aung San Suu Kyi, ni el uno ni la otra tienen interés alguno en la normalización de la situación de los Rohingya en el estado de Myanmar. Y para conectar con la pregunta que hicieron en el chat, piénsense en la demanda precisamente que Myanmar tiene ante la Corte Internacional de La Haya. La defensora del estado de Myanmar en esa demanda por crímenes de lesa humanidad contra los Rohingya fue nada más ni nada menos que Aung San Suu Kyi. Muchas gracias. Gracias, profesor Gustavo, por esa gran intervención. Ahora uno entiende más cómo funciona el conflicto interno en Myanmar y aún más qué triste ver la situación actual que están padeciendo muchas etnias y principalmente los Rohingya, que son 500.000 desplazados, como dijo el profesor, para Bangladesh. ¿Cuántos habrán llegado a Dhaka, la capital de Bangladesh? Bueno, para cerrar el conversatorio como último panelista tenemos al profesor Javier Sánchez, que nos va a hablar más de la situación interna e internacional de Myanmar. Y después de él vamos a pasar a las rondas de preguntas que se han estado escribiendo en el chat. Profe Javier, adelante. Marlon, muy buenas tardes a mis contertulios, al profesor Gustavo, a Michelle y a Sergio, y naturalmente muy buenas tardes para todos los internautas que nos están escuchando en este momento por este Facebook Live de la facultad. Yo quisiera, los aspectos principales del análisis de Myanmar o de Birmania ya se han mencionado por quienes me antecedieron, pero yo quisiera quizás reforzar algunos elementos. El primero tiene que ver con el tema del peso que juega en la política birmana el estamento militar. Para mí, el caso de Birmania guarda cierta similitud con otras naciones del tercer mundo, especialmente naciones africanas que fueron colonia durante mucho tiempo por parte de las potencias europeas. Durante el tiempo que vivieron muchos de estos países bajo el dominio colonial, vivieron bajo instituciones
instituciones políticas y jurídicas adoptadas por la potencia colonial como una forma de asegurar justamente el control colonial del territorio. Y yo creo que en esa particularidad que tienen muchas de las colonias, de las que fueron colonias africanas, se encuentra también las explicaciones de su debilidad institucional, porque al retiro de las tropas coloniales, los distintos países, digamos, no poseían una estructura consolidada, no había un Estado fuerte con instituciones fuertes que lograran hacer la transición del periodo colonial al periodo, digamos, posterior a la independencia o la liberación. Y yo creo que, y eso quizás explica justamente por qué luego de obtenida la independencia de muchos países del tercer mundo respecto de sus viejas potencias coloniales europeas, entraron en periodos de caos político, y caos político que hasta el momento muchas veces sigue recorriendo que pareciera que estuviera en el ADN de estas sociedades excoloniales. Yo creo que el caso de Birmania es algo similar. El caso de Birmania, aparte de haber sido una colonia británica durante muchos años, igualmente le tocó padecer la presencia colonial transitoria de Japón en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón, aprovechando que las potencias europeas estaban concentradas en el fragor de la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo, Japón decidió ir expandiéndose hacia el territorio de China, hacia Filipinas, hacia otros territorios del Asia, y obviamente también las tropas japonesas alcanzaron a tocar el suelo del Asia suroriental. Y digamos que cuando finalmente Birmania obtiene su independencia en 1948, el orden jurídico e institucional que surge de esa independencia no es un orden en el que las instituciones que prevalezcan sean instituciones laicas, sino por el contrario, lo que surge es un Estado budista, y a mi modo de ver, el caso de Birmania constituye lo que podríamos llamar una especie de anomalía a nivel planetario, porque es el único Estado budista militante. Y ese Estado, uno se imagina, la idea que uno tiene, el imaginario que uno tiene del budismo es la meditación, la tranquilidad, la serenidad, la armonía. Pero no, el caso de Birmania contradice esa imagen que se tiene del budismo, porque el budismo en Birmania también hace parte de la vida política, tanto de Birmania como no solo de los pobladores de Birmania, que están en todo su derecho de profesar la confesión religiosa que mejor tengan, pero lo grave en este caso es que también el Estado está involucrado en el tema de un budismo militante. Incluso por eso es que se observa algunos de estos problemas en contra de las minorías étnicas. El tratamiento que se le da a las minorías étnicas contó, por lo menos en mi opinión, con la complacencia del Estado birmano. El deterioro de la imagen internacional de la líder que aquí se ha mencionado, de Aung San Suu Kyi, justamente obedece a haber prácticamente haberse hecho de la vista gorda frente a lo que ocurría con la población rohingya. Pero ahora bien, esa anomalía de la que hablo, la militancia budista, tiene también su otra cara, y es que las organizaciones que se han echado al hombro la resistencia
contra el estamento militar y contra la junta militar mientras han dado golpes de Estado o en los periodos en que han gobernado, no ha recaído fundamentalmente en partidos de origen laico. Obviamente que hay un partido de origen laico que es el partido de la líder Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia, pero curiosamente las mayores protestas, por lo menos las más masivas y las que han logrado en algún momento de la historia política de Myanmar afectar la realidad, la misma realidad política, son las masivas protestas dirigidas por monjes budistas. Entonces, yo quería mencionar eso como un aspecto particular. Lo segundo, hay un gran estudioso de la realidad internacional, especialmente de este tipo de naciones, que es Parag Khanna. Él es de origen indio y él califica a Birmania como una sociedad aislada, anticuada, infradesarrollada. Y no se equivoca. En realidad, Birmania tiene una extensión equivalente a la mitad del territorio colombiano, pero sin embargo tiene la misma población, más o menos la misma población que tendría Colombia. Entonces, quiere decir eso que la densidad poblacional en Birmania es muchísimo más alta y mucha de esa población está absolutamente empobrecida. De los retos que no ha logrado superar Birmania es justamente la superación de la pobreza y de la desigualdad. Y esa condición de pobreza y desigualdad justamente ha sido aprovechada por las élites políticas y las élites militares en Birmania. Y, por ejemplo, el tema de las fuerzas militares, las famosas Tatmadaw, de que ya hablaba Michelle, es bien importante señalar algo, y es que muchas de las cosas que realizan las fuerzas militares, pues tienen el sustento constitucional, tienen el amparo constitucional, y eso es esa es otra anomalía, en mi opinión, de la sociedad birmana, del sistema político birmano, y es que la Constitución les garantiza a los militares, por un lado, una porción muy importante del Parlamento. Teóricamente, Birmania es una república parlamentaria, entonces la Constitución les garantiza una porción muy importante, creo que alrededor de un cuarto del 25% del Parlamento, y aparte de eso les asegura a los militares la conducción de los ministerios del Interior, de Fronteras y de Defensa. Y como bien lo mencionó Michelle, los militares se han constituido en una especie de duopolio, tienen constituidas una serie de empresas, de holdings que son propiedad de las fuerzas militares. Las fuerzas militares en Birmania son propietarias de los más importantes grupos económicos y obviamente, como controlan la política, también se han encargado de autobeneficiarse. Entonces, las Tatmadaw se otorgan concesiones, se autootorgan concesiones de valiosos activos estatales, de contratos comerciales, se han lucrado como cualquier otro, como en otros lugares, de los procesos de privatización que se han manejado de manera casi que secreta, y toda esa riqueza ha contribuido a fortalecer aún más el poder del estamento militar. Los militares controlan proyectos de explotación minera, especialmente de piedras preciosas como el jade y el rubí, que son piedras muy apreciadas en Asia y especialmente en China. Se han lucrado por la construcción, obras de infraestructura como la construcción de puertos, proyectos de comunicación, pero también se han embarcado en el área de la fabricación y bienes de consumo,
como bebidas alcohólicas, como materiales médicos, aunque no me han llegado, no conozco información reciente, pero supongo y estoy totalmente seguro que el estamento militar estará aprovechando las circunstancias de la pandemia y la necesidad de hacer una serie de compras en material médico, quirúrgico y demás, ahora con lo de la vacuna, para enriquecerse y lucrarse aún más a costa de la pandemia. Los militares controlan importantes complejos turísticos. En fin, digamos, ese es un hecho que caracteriza el sistema político de Birmania y ha impedido que se consolide en Birmania un Estado en el que esté separado, por un lado, la religión del Estado. Repito, Birmania es un Estado budista militante, pero adicionalmente no ha logrado desvincular al estamento militar de los hilos del poder. Antes, por el contrario, los hilos del poder los siguen controlando los militares y obviamente que cuando algo se intenta salir, digamos, del control de los militares, absolutamente es reprimido de manera automática. Finalizo mi intervención hablando algo de la importancia geopolítica de Birmania. Digamos, Birmania no es que posea inmensas riquezas naturales, pero sin embargo tiene una importancia estratégica por su ubicación. Como vimos en los mapas que nos presentaron tanto el profesor Gustavo como Sergio, Birmania está en la bahía de Bengala o en el Golfo de Bengala. Y eso se ha constituido en una enorme importancia para China porque los buques mercantes y los buques cisternas que llevan el petróleo hacia China provenientes del Medio Oriente normalmente tienen que transitar por el estrecho de Malaca. Y el estrecho de Malaca es un pequeño estrecho muy angosto en el sur de Asia y los que, digamos, controlan el estrecho de Malaca son países que son, digamos, que podríamos ubicar en el espectro de los países aliados de los Estados Unidos. Eso, digamos, le configura a China una debilidad estratégica porque el día que quisieran cerrar el estrecho de Malaca a los buques mercantes que salen de los puertos chinos con mercancías hacia Europa, hacia África, o cerraran el estrecho de Malaca para impedir el tránsito de los buques cisternas con el petróleo que necesita China, pues pondrían en serias dificultades a China. Por eso China se ha empeñado en tiempo reciente a hacerle el quite a esa debilidad estratégica y por eso ha fortalecido sus relaciones con Pakistán, donde controla un puerto que se llama el puerto de Gwadar y que le permite prácticamente llevar salir del Medio Oriente y llevar de una vez el combustible pasando por el centro de Asia hasta la región del Xinjiang. Y de la misma forma, Birmania se constituye en una segunda opción de poder evadir el estrecho de Malaca en caso de que llegara a cerrarse. Por eso China ha venido consolidando sus relaciones con el régimen birmano y de la forma que lo hace con el resto del mundo, a través del comercio y a través de los convenios de carácter económico. Hoy día, en opinión de este analista que señalaba, Parag Khan, al que mencionaba, China prácticamente, la economía birmana prácticamente depende en un altísimo porcentaje del comercio con China, que es uno de sus vecinos principales y obviamente es uno de los mayores compradores de los productos birmanos, como son las piedras preciosas, la madera, importantísima en este proceso de desarrollo económico que vive China, y adicionalmente China le compra
aproximadamente 200.000 millones de gas natural a Birmania. Y otro aspecto fundamental que no quiero dejar de mencionar es la migración china hacia Birmania. Obviamente, por esa frontera tan porosa que hay entre China y Birmania, pues el flujo de migrantes chinos hacia Birmania es enorme. Se ha conocido del aumento de los matrimonios mixtos entre chinos y mujeres birmanas, hasta el punto de que algunos, de manera un poco jocosa, se refieren a Birmania, especialmente a la parte norte de Birmania, como el Yunnan del sur. Yunnan es una de las provincias del sur de China. Entonces, hoy día, sin ser un país estratégico, súper estratégico, digamos, por las riquezas, por sus productos naturales y demás, de todas maneras, Birmania posee una importancia estratégica en la configuración y en la lucha por la supremacía global, y de ella se expresa por la enorme cercanía con su vecino del norte, que es China, y por el tratamiento que China le ha dado a este país. Dejo ahí, por favor. Gracias, profe Javier, por esa gran intervención. Muy interesantes todos los aspectos geopolíticos internacionales que rodean no solo pues a Myanmar, sino a la región en sí mismo. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. Y la primera es que preguntan acerca de, me gustaría que hablaras, esto era dirigido a Michelle, me gustaría que hablaras del proceso que cursa actualmente en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. Ahora, si Michelle o alguno más quiere responder o quiere hacer referencia al tema, es bienvenido. Si quiere, yo la contesto. Hágale, Pues, profe. o trato de contestarla. No, Adelante, Gustavo. Básicamente, el proceso tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, y el proceso tiene que ver con todos los desafueros que se han cometido contra la minoría musulmana rohingya. Y es que eso hizo mucho eco, como les decía, sobre todo en finales del 2017 y comienzos del 2018, se empezó a poner los reflectores sobre el país, sobre Myanmar. Ya se habían puesto, como yo ya lo manifesté en el 2015, con esa noticia la noticia la mostraban acá los medios de comunicación locales como un barco a la deriva en el Índico, lleno de gente. Pero resulta que esa gente eran rohingyas, huyendo de Myanmar. O sea, ha sido una ola tras otra ola sucesivas de represión contra una minoría que, curiosamente, a diferencia de los Karen que buscaban la independencia, ante los rohingyas están pidiendo lo contrario. Es la necesidad o la posibilidad, casi que el anhelo de tener una patria, de ser reconocidos. Myanmar no quiere saber nada de ellos. Bangladesh dice, a pesar de que es un país mayoritariamente musulmán, Bangladesh dice no es mi problema. Pero entonces aquí ACNUR, sobre todo ACNUR, y también en alguna medida Amnistía Internacional dijeron, bueno, o sea, es que tenemos documentadas, ustedes saben lo que suele pasar en un conflicto de violaciones a las mujeres rohingya por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de Myanmar. Si ustedes buscan imágenes por internet se van a dar cuenta de, yo me acuerdo una donde un grupo de militares le ponían una especie de lo que llaman el tábano o taser a un niño de 2 añitos, rohingya. El niño lloraba de dolor y los militares se burlaban de eso. O sea, esto por solamente mencionar algunas de las catastróficas situaciones que ha vivido esta minoría. Y ACNUR y estas organizaciones dicen, bueno, y entonces la comunidad internacional, ¿qué va a hacer aquí? Una de las salidas, diría yo, pues por lo menos
buscando desesperadamente que se tomaran cartas en el asunto, fue llevar a Myanmar a los tribunales internacionales. Y lo que yo decía al final de mi intervención, ahí sí respondieron como bloque, tanto militares como civiles, pero que pertenecen a una mayoría. Es más, Aung San Suu Kyi, la imagen de Aung San Suu Kyi venía de capa caída. ¿A cuenta de qué? A cuenta del tema de los Rohingya, de su posición frente a lo que estaba pasando con los Rohingya, y que sigue siendo la posición. Ella, yo recuerdo una anécdota, la iba a entrevistar una periodista. Cuando ella se dio cuenta de que la periodista era musulmana, ella le dijo, qué pena, no sabía que eras musulmana, ya no le concedió la entrevista. Entonces son ese tipo de cosas que claramente marcan un tema étnico, de un rechazo absoluto a una minoría, pues que habita el espacio, habita el territorio, pero que Myanmar no le quiere reconocer la nacionalidad. Por eso tienen la condición de apátridas. Gracias, profesor Gustavo, por la respuesta a la pregunta. Otra pregunta dice que, al que le quiero responder, ¿a qué obedece la proliferación de este tipo de gobiernos autoritarios en el sudeste asiático? La pregunta fue hecha cuando el profesor Gustavo estaba haciendo la disertación, entonces obedece a este tipo de contexto. No, pero yo se la dejo a otro de mis compañeras y compañeros que la responda. Bueno, yo creo que yo aporté algo de la respuesta en mi intervención. Digamos, yo creo que la explicación dentro de la relación que uno debe hacer de cuáles son los factores que predominan, por ejemplo, o que son determinantes en una sociedad, entre los factores internacionales o externos y los factores internos, yo me ubico dentro de quienes privilegia las contradicciones internas como las explicativas, las determinantes del desarrollo de las sociedades. Y entonces, ¿yo qué sostengo? Yo sostengo que justamente la presencia continua y por mucho tiempo de las potencias coloniales en muchos de los territorios del tercer mundo, que nunca hicieron el esfuerzo de aprovechar el control que tenían de ese territorio para ir generando procesos de transición para el momento en que se retiraran, y desde ese punto de vista ir generando una serie de instituciones, llamémoslas democráticas, participativas, etcétera. Como eso no lo hicieron y no lo hacían por razones obvias de seguridad, si fortalecían esas instituciones, llamémoslas independientes o soberanas, pues eso sería casi que un harakiri para las mismas potencias coloniales. Entonces nunca iban a estar empeñadas ni interesadas en consolidar eso. Y desafortunadamente cuando se retiran tan bruscamente que lo que surge después de las independencias son periodos de caos. Entonces muchas de estas independencias se obtuvieron, en el caso de la India, de Pakistán, de Birmania, tienen lugar a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 46, 47, 48, y terminan saliéndose Francia e Inglaterra de esta parte del mundo casi que a las carreras, porque pues su participación en la Segunda Guerra Mundial los ha dejado totalmente extenuados, y además los pocos recursos que tienen los tienen que utilizar para recuperar económicamente sus propios países, sus territorios. Entonces dejan prácticamente abandonados a su suerte a los países que colonizaron. Y repito, no dejan instituciones consolidadas. Obviamente que no había que esperar un acto de generosidad y de filantropía de las potencias coloniales de que hicieran ese ejercicio. Y quizás ahí, al momento de obtener la independencia, las fuerzas políticas internas que había en estos países, digamos, lo que hicieron fue entrar en una lucha codo a codo a ver quién se hacía el control del Estado,
generando situaciones y periodos verdaderamente caóticos que cuando esos periodos se vuelven caóticos, normalmente hay una tendencia muy perversa a creer que lo único que logra sacar a las naciones de esos periodos de caos es la mano dura, es decir, las fuerzas militares. Y por eso es que muchos de estos países las condiciones terminan siéndole propicias al estamento militar para alzarse con el poder y constituirse en los actores protagónicos de la política de muchos de estos países, como repito, es el caso podría poner el caso de Egipto, donde prácticamente todos los gobernantes, con la sola excepción del gobernante que estuvo después de la primavera árabe, que era de los hermanos musulmanes y al que le dieron un golpe de Estado y se lo dieron los militares. Los militares en Egipto nunca han soltado el control del Estado. Y eso ha sido con el apoyo de países como los Estados Unidos. En el caso de Birmania ocurre algo similar. Los militares, si bien después del 2011 se retiran por lo menos de la escena mediática como los actores protagónicos, son los que siguen tras bambalinas controlando el poder político. Mientras Birmania no viva un proceso de consolidación democrática, eso será difícil. Una de las principales banderas de Aung San Suu Kyi es la lucha por la democracia, y uno podría decir, bueno, cuando se logró que los militares se retiraran en el 2011, pues comenzó el proceso de la transición democrática, pero eso es un proceso de transición democrática absolutamente frustrado, como lo estamos viendo hoy día. Digamos, en Birmania todavía no podríamos hablar ni siquiera de manera cierta de que está viviendo un episodio de alteración de su proceso democrático. Es que yo creo que Birmania todavía no ha logrado culminar el proceso de la transición hacia la democracia. Y eso solo lo podrá hacer en el momento en que se modifique la Constitución. Pues digamos, desde el punto de vista jurídico, las constituciones son la condensación de la correlación de fuerzas, de las fuerzas de una sociedad. Entonces, por eso la Constitución birmana lo que evidencia, toda esa serie de gabelas que tienen el estamento militar, no es otra cosa que el ejemplo de lo que acabo de decir. La Constitución birmana es la expresión de una correlación de fuerzas políticas en la que el ejército y la Tatmadaw aún controlan parte del Estado birmano. Profe, muchas gracias por la respuesta a esa pregunta. Un internauta nos hace dos preguntas. La primera es, ¿qué papel tiene Myanmar entre la tensión fronteriza entre la India y China? Y la segunda es, debido a que comparte una gran extensión de la frontera meridional china, ¿Myanmar ha tenido algún papel en la disputa por la hegemonía que hay entre Estados Unidos y China? Bueno, me atrevería a responder la primera. La primera parte de la pregunta es, ¿qué tiene que ver Myanmar entre la cuestión entre China y la India? Resulta que Myanmar se encuentra en el medio entre ambos países y también tiene que ver en relación con el proyecto de la Ruta de la Seda y el Collar de Perla chino. Esto ya es más que todo algún carácter geopolítico. Lo que busca China, tal como lo había explicado el profesor Javier, es llegar y tener una ruta adicional para esos planes de comercio y esos planes de suministro de recursos naturales por los cuales China está necesitando tanto en el día de hoy, como respecto del petróleo, ya por la ubicación del Golfo de Bengala. No obstante, la India con esa estrategia china se siente cada vez más rodeada, inclusive ya teniendo el problema en Pakistán, que sería al lado occidental del país, que casualmente China también está haciendo negocios con Pakistán, lo que hace que India entre en un estado máximo de alerta, aparte de que las relaciones entre China e India han sido muy intensas desde que estos países, desde que la última se independizó de los británicos especialmente, inclusive ya hubo una guerra por medio y hay conflictos fronterizos en los Himalayas, como parte de su estrategia de
digamos, evitar ese cerco geopolítico que el cual cree que es parte de China por el gobierno de la India. La India está buscando influir en aquellas minorías étnicas y en el gobierno democrático de Myanmar. Por eso en cierta parte está en contra de los militares, porque es más fácil negociar con el gobierno democrático o con las minorías étnicas para poder tener, digamos, sus intereses a favor y así evitar ese gran proyecto chino, ya que si bien Myanmar ha tenido una particularidad en sus relaciones internacionales desde que la junta militar obtuvo el poder y de que los militares ahora por el golpe de Estado lo vuelven a mantener, ha sido más proclive a Pekín que a Nueva Delhi. Ese aspecto hace que India vea que es prioritario para poder asegurar, por así decirlo, su supervivencia geopolítica y su área o esfera de influencia, el tener a Birmania de su lado, algo que China está haciéndolo, o mejor, algo que China le está dañando los planes a Nueva Delhi. Y China ya lleva muy adelantada ese aspecto y este golpe de Estado sirve más a los intereses de Pekín que a los intereses de Nueva Delhi, como Nueva Delhi lo estaba llevando en su momento. Gracias, Sergio, por la respuesta a esa pregunta. Ahora, la segunda pregunta, la repito, es, debido a que comparte una gran extensión de la frontera meridional China-Myanmar, de la frontera meridional China, ¿Myanmar ha tenido algún papel en la disputa por la hegemonía que hay entre Estados Unidos y China? Yo creo que en la respuesta que acabo de dar, Sergio, hay elementos para responder esta otra pregunta. Digamos que lo que se viene configurando, por lo menos para mí, lo más importante, son unas grandes tensiones alrededor de de la región que se conoce como el Asia-Pacífico. Quizás nuestros internautas sepan que el eje de la economía se ha venido desplazando de occidente hacia el este y de manera concreta hacia la cuenca Asia-Pacífico, es decir, a esa región que tiene costas que tiene la costa occidental de los Estados Unidos, pero también la costa este del continente asiático, incluyendo también a Oceanía y a los países, a todos esos territorios insulares que hay al sur de Asia. ¿Y por qué se ha desplazado el comercio allá? Se ha desplazado por varias razones. En un primer lugar, porque la mayoría de estos países son países muy poblados, países con una población en general de baja calificación laboral y por tanto con una mano de obra bastante barata. Una mano de obra tan barata que se convirtió en el principal atractivo para el capital y para los inversionistas extranjeros. Y desde la perspectiva de la globalización neoliberal que vive el mundo, uno de sus aspectos predominantes es la deslocalización de empresas y de factorías. Y esa deslocalización ha tenido un epicentro en esa parte del mundo, en Asia. Empresas europeas, empresas norteamericanas se han deslocalizado y se han llevado, han instalado las empresas y las fábricas para producir los mismos bienes que producían antes, pero producirlos con mano de obra barata en Asia. Y obviamente esa mano de obra no solo es barata para el momento de pagar salarios, sino que es un mercado inmenso. Entonces pensemos, el mercado chino es un mercado de 1.400 millones de seres humanos. India ya se acerca también a los 1.400 millones de seres humanos. Y en general todos estos países tienen una población muy grande. Birmania tiene aproximadamente unos 55 millones de habitantes, pero está Indonesia, que es otro país absolutamente superpoblado, Filipinas y demás. Entonces, hoy día se acepta
que el porcentaje más alto de los flujos de comercio a nivel mundial están transitando por esta región del mundo y por tanto se convirtió en estratégica en la disputa por la supremacía mundial. Yo quisiera recordar que bajo la administración de Barack Obama se definió una política, los Estados Unidos definió una política que se llamaba el pivote asiático, y ese pivote asiático tenía como propósito justamente intentar contrarrestar la creciente influencia de China en esta parte del mundo. Pero ese pivote asiático se desmontó. Estados Unidos, deben recordarse, salió del Acuerdo Transpacífico, que era justamente como un obstáculo al crecimiento de la influencia china, y ahí permanece. Y lo que se está dando es una puja que a veces no se hace explícita, pero es una puja en que cada una de las dos grandes potencias que están en contienda, me refiero a Estados Unidos y China, intenta ganar aliados y amigos en la región. Entonces, e intenta obviamente aprovechar las dificultades del enemigo con alguno de los vecinos. Entonces, Estados Unidos fortalece sus lazos con Japón, con Taiwán, con Corea del Sur, con Filipinas, con Vietnam, con todos aquellos países que tienen, por ejemplo, controversias marítimas por disputas territoriales con China, y China hace lo propio. Digamos, como no estamos en un mundo ideal, sino la disputa es cierta y concreta, pues China hace lo mismo, hace lo propio, intenta sacudirse ese cerco que le viene tendiendo los Estados Unidos y se acerca a muchas naciones de Asia, como puede ser Birmania, como puede ser Pakistán, naciones del centro de Asia, y se acerca a ellos como una forma, se acerca por la vía del comercio, de los proyectos que giran alrededor de la ruta de la seda, obras de infraestructura, préstamos a muchos de estos países, y por la vía económica logra, digamos, neutralizar la influencia que los Estados Unidos pudieran tener sobre algunos de estos países. Entonces, de manera específica, Birmania no es que sea, digamos, el alfil en ese ajedrez que se está jugando entre Estados Unidos y China, no sea el alfil más valioso o la torre más valiosa en ese juego. No, pero sí es uno más en ese juego, y por tanto China ha procurado, digamos, darle un tratamiento muy especial a Birmania, y eso obviamente molesta a su contraparte, que son los Estados Unidos. Profe Javier, muchas gracias por esa amplia respuesta acerca de los diferentes aspectos de Myanmar. Para cerrar, para ir cerrando el conversatorio, porque no nos han llegado más preguntas, la última pregunta que nos ha llegado es: ¿por qué se sigue llamando Birmania Myanmar si el nombre cambió desde 1990 y hoy los birmanos prefieren Myanmar? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos pueden decir acerca de eso? Bueno, inicialmente podemos decir que porque se nos hace más fácil relacionarlo en el contexto internacional. Sin embargo, pues como hemos visto, cada vez que Myanmar o Birmania sale como en los titulares, la decisión de cuál de los dos nombres utilizar se vuelve otra vez a investigar o a poner sobre la mesa. Birmania cambió el nombre, como ya lo dijimos, en 1990. Birmania, que significa Burma en inglés, fue el nombre que impusieron los colonialistas británicos durante la ocupación hasta la independencia del país del sudeste asiático en 1948, nombre que la dictadura militar nunca aceptó. Pero los demócratas en la oposición y los diplomáticos occidentales se resisten aún hoy a usar el término Myanmar por considerar que la dictatorial junta militar no tenía la autoridad ni tiene la autoridad para ir cambiando el nombre del país. Así es como hemos visto que la postura que tiene la oposición, que está representada por Suki y por la Liga Nacional de la Democracia, está tratando de utilizar nuevamente el vocablo antiguo, que es Birmania, con el compromiso de recuperarlo de forma oficial
tan pronto como ella pueda acceder al poder, cosa que es algo complejo en el momento. Gracias, Michelle, por esta explicación tan interesante acerca del nombre del país. Bueno, pues no hay más preguntas por el momento, por lo que, digamos, lo podemos ir cerrando este espacio de conversatorio que teníamos. Si alguno de los panelistas quiere hacer un agregado para cerrar, pues este sería el momento. Y si no, pues bueno, pues No, yo creo que no. Sí, pues una pequeña nota. Marlon, yo quería agradecerle al profe Javier y a Sergio, al Semillero de Estudios de Asia, permitirnos habernos coordinado entre ambos semilleros que pues vamos en la línea de lo global para poder hacer este Facebook Live y seguir ahondando en los temas globales, mirar otras realidades y que de alguna u otra manera nos permiten ampliar la visión como integrantes de la facultad en el escenario académico. Eso quería decir. Muchísimas gracias al profe Javier como coordinador del Semillero de Estudios de Asia y a todas las personas que nos pudieron escuchar. Muchísimas gracias y a Sergio como integrante de Estudios Asiáticos por esta coordinación. muchas gracias, profesor Gustavo, por participar. Sergio, ¿ibas a decir algo? Sí, claro, pues dar los agradecimientos también a todos los integrantes de los ambos semilleros y a los profesores por estar aquí, por darme también la participación y porque también estamos viendo nuevas caras como Michelle, que es una joven de la facultad que ha indagado y se han metido en estos asuntos y ha mostrado que poco a poco los estudiantes de esta facultad de Derecho y Ciencias Políticas pueden dialogar y debatir sobre este tipo de temas. Además de que hay que tener en cuenta con respecto al tema que todavía sigue. Recuerden que hay un golpe de Estado, hay un gobierno militar, pero hay protestas e inclusive de manera trágica han habido muertos. Pero esto ya no es 1988, esto ya no es 2007, el 2021 y más la conectividad nos puede traer muchas sorpresas. Esto sigue todavía. Gracias, Sergio. Profesor Javier. Sí, agradecerle, devolverle el cumplido al semillero de geopolítica y especialmente a Marlon y al profesor Gustavo que nos invitaron. Y es más un mensaje a partir de mi última respuesta. Nosotros aquí en América Latina muchas veces somos dados a privilegiar la importancia de temas como Europa, como los Estados Unidos, en parte debido pues a que los medios de comunicación tradicionales lo que dan cuenta es de estas realidades. Digamos, los medios de comunicación en general no tienen corresponsales en estos países como es África, como es Asia. Entonces eso hace que, digamos, tampoco ingresen esos países y lo que ocurre en esos países dentro de la agenda de nuestros intereses particulares. Y yo creo que justamente el semillero de geopolítica y el semillero de estudios asiáticos lo que intenta es mostrar cómo o qué tan importante es que todos los seres humanos y especialmente quienes hacemos parte de un pregrado como el de ciencia política, nos interesemos por los temas internacionales, porque en los temas internacionales uno puede encontrar explicaciones a la forma en que se está desenvolviendo el mundo. Y adicionalmente, por lo menos yo lo afirmo tajantemente, así como el siglo XIX fue el siglo de la Gran Bretaña y el siglo XX fue el siglo de los Estados Unidos, el siglo XXI es el siglo de Asia y específicamente de China. Si se miran cómo van a comportarse las principales economías del mundo, en el año 2024 de las 10 principales economías del mundo, por lo menos unas 5 van a ser asiáticas. Entonces es una invitación a todos los internautas que nos escuchan en este momento,
que se interesen por lo que ocurre en Asia, porque en Asia es donde se está jugando justamente esta partida de ajedrez global. Gracias, profesor Javier, por esas amplias palabras. Hay que agradecerle al profesor Javier, a Sergio, al profesor Gustavo y a Michelle por compartirnos sus conocimientos y las reflexiones que han hecho frente al tema de Myanmar, y no solo de Myanmar, sino del sudeste asiático y del conflicto geopolítico latente. También queremos agradecer a a las personas que nos estuvieron viendo, que fue un público muy amplio, y esperemos poder volver a encontrarnos en otro espacio de estos para discutir, ya sea de la vigencia futura o presente de Myanmar y de diversos temas coyunturales referentes a la geopolítica, gracias al Semillero de Estudios Asiáticos y gracias al Semillero de Estudios Geopolíticos y Análisis Global.